Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los eventos más espectaculares que podemos encontrar en la Biblia. Sabemos que el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto durante 400 años y que el faraón no los dejaba libres hasta que sucedieron lo de las plagas que aprendimos en las lecciones pasadas. Y sabemos que la última plaga, que fue la muerte sobre todos los primogénitos del pueblo de Egipto, afectó mucho al faraón. ¿Por qué? Porque uno de ellos era su hijo. Y mandó a llamar a Aarón y a Moisés y les pidió que se fueran de Egipto, él y todo el pueblo de Israel, y que se fueran a adorar al Dios que ellos adoraban y en el que creían. Entonces es ahí donde comienza esta historia. Y bueno chicos, la historia comienza así. Nos vamos al capítulo 13, versículo 17 y nos dice lo siguiente. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. ¿Qué es lo que había sucedido? Sabemos que el faraón se encontraba muy molesto y también tenía mucho miedo por todas las plagas que había pasado. Su hijo había fallecido, y no solo él, sino todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Entonces manda a llamar a Moisés y a Aarón para decirles que se vayan de Egipto, él y su pueblo, y que se vayan a adorar al Dios en el que ellos creían. Entonces el pueblo de Israel toma sus cosas, toma sus bienes y se van en este largo viaje, toman la decisión de irse en este largo viaje. Sabían que iba a ser un viaje difícil, pero Moisés y Aarón confiaban mucho en Dios y sabían que Dios iba a cumplir su promesa de poder llevarlos a la tierra prometida. Pero Dios, como ya sabemos, conoce toda la tierra que Él ha creado y sabía que habían diversos caminos para llegar hacia esa tierra prometida. Uno de ellos era el camino más corto, pero Dios no decide llevarlos por ahí porque, como dice, los israelitas podrían llegar a enfrentar una batalla. ¿Con quiénes? Con los filisteos, porque ese camino corto atravesaba por la tierra de los filisteos. Entonces, si se enfrentaran a una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Entonces eso iba a causar un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace que el pueblo de Israel rodee el camino del desierto hacia el Mar Rojo, pero no se encontraban solos. Entonces, chicos, el pueblo de Israel se encontraba ya en el trayecto de salida de Egipto. Ellos también se llevaron lo que vendría a ser los huesos de José. ¿Quién era José? También hablamos de José en una de las lecciones pasadas, que era un hombre de mucha fe que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Entonces él había muerto y al morir les pidió a los israelitas que cuando salieran de esa esclavitud del pueblo de Egipto se llevaran consigo sus restos. Entonces Moisés se lleva consigo sus restos al irse de Egipto, justo antes de poder irse del trayecto de viaje y poder llegar al Mar Rojo, a la ciudad prometida, ¿correcto? Entonces, el pueblo de Israel está saliendo en su trayecto hacia el viaje. ¿Y quién los guiaba? No estaban solos, los guiaba una nube que era mandada por Dios. Esa nube durante los días les brindaba una guía y durante las noches también se convertía en una nube, una columna de fuego que les brindaba calor, porque sabíamos que ellos estaban en el desierto. El Señor siempre iba delante de ellos, los ángeles que Él había mandado para que los puedan guiar y puedan llegar con bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El faraón, luego de que Israel se va de Egipto, el faraón se da cuenta y dice, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué lo hemos dejado ir? Encima de que nos han mandado todas estas plagas, han muerto todos nuestros primogénitos, encima de que mi hijo también ha fallecido. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ya no tenemos esclavos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces el faraón dice, traigan todos los caballos de guerra, todo el ejército, y vamos a ir a perseguirlos. Y el faraón decide perseguir a los israelitas.
Y bueno, chicos, entonces como el pueblo de Egipto comenzó a perseguir al pueblo de Israel, los israelitas se dieron cuenta de ello. Pero ¿qué sucedió? Dios también estaba nuevamente protegiendo a su pueblo. Como podemos leer en el versículo 10, nos indica: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los estaban alcanzando. Imagínense ese terror de tener a los egipcios atrás, que de repente los iban a matar, los iban a llevar y nuevamente ser esclavos de ellos. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Entonces los israelitas comenzaron a reclamarle a Moisés diciéndole: ¿por qué nos has sacado de allá si sabías que nos iba a pasar esto? Allá no había tumbas, ¿o por qué nos está sucediendo todo esto? ¿Y qué fue lo que le dijo Moisés? Veamos lo que le dijo, es algo muy bonito lo que le dijo Moisés. Le dice: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor nos rescata hoy. Estos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Entonces Moisés estaba confiado en que el Señor los iba a proteger, y es lo que iba a suceder. Recordemos que Dios había puesto que una nube para poder guiarlos, una columna de fuego, una nube de fuego para que pueda también brindarles guía y para que puedan cuidarlos durante el desierto. Y probablemente eso el pueblo de Israel se olvidó al momento de entrar en pánico porque los egipcios los estaban persiguiendo. Pero Dios también hizo algo por ellos. Cuando los egipcios vinieron a perseguir al pueblo de Israel, Dios puso unas nubes, o una columna mejor dicho, para que pudiera poner división entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. ¿Y qué es lo que sucede posteriormente? ¿Y qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel ya se encontraba en pánico, estaban desesperados porque atrás venían los egipcios, a pesar de que había esa columna que Dios había puesto de separación. Ya se encontraban frente al Mar Rojo. Moisés estaba muy confiado en lo que Dios le había dicho. ¿Y qué fue lo que sucede? Podemos verlo en el versículo 15. Luego el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende de la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y ellos se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. ¿Por qué pasó eso? Porque, como les dije, había puesto una separación para que pudiera en todo caso como que obstruir un poco el camino de los egipcios. Pero como Dios dice, Dios iba a endurecer el corazón del faraón para que los siguieran persiguiendo. ¿Por qué? Porque Dios quería que se den cuenta los egipcios de la grandeza y del poder que él tenía, y que ellos no hicieron caso desde un inicio. Entonces la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron ni unos a otros. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces ya el mar se encontraba dividido en dos.
¿Y qué es lo que pasó? El pueblo de Israel ya podría cruzar. Entonces el pueblo de Israel comenzó a cruzar, toda la gente, y Moisés seguía ahí, también los acompañó. ¿Y qué fue lo que sucede? Se cumplió lo que Dios dijo. Dios endureció el corazón del faraón y hizo que los persiguiera al pueblo de Israel. Entonces, como vemos en el versículo 23, entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que se les dificulte el hecho de alcanzar a los israelitas. Y los egipcios, como también vio eso, entonces dijeron: salgamos de aquí, miren lo que nos está pasando. Seguro es el Señor que está luchando por los israelitas contra los egipcios. Pero cuando estaba sucediendo todo eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Moisés hace caso al Señor y hace que el mar se cierre y consigo se lleve a todos los egipcios, a todo el ejército que estaba junto con el faraón. ¿Y cuál fue el propósito? De que cuando Egipto se enterara a ello, supieran de que había el Dios de los israelitas al que ellos adoraban, era un Dios poderoso, era un Dios fuerte y el único Dios al que ellos deberían también haber adorado. Pero como mantuvieron ese corazón terco que tuvieron desde un inicio, a pesar de todas las plagas, sucedió esto. Y entonces, ¿qué sucedió? Todo luego de que el mar se cerrara, de que Moisés cumpliera lo que Dios le había dicho de cerrar el mar y todos los egipcios fallecieran, el pueblo de Israel también se llenó de miedo porque había visto ellos no confiaban al 100% de lo que iba a suceder, porque comenzaron a sentir mucho pánico luego de que el pueblo de Egipto viniera detrás de ellos, pero a la vez también sintieron alegría porque ya se encontraban libres de esa esclavitud. Y también ese temor les ayudó a reconocer el gran poder que Dios tenía en nuestras vidas, en las decisiones que pudiéramos tomar y lo que Moisés les había estado diciendo. También esta acción, el propósito de Dios era que, como dice, la grandeza de su gloria se manifestara por medio del faraón y sus ejércitos. Es decir, que cuando Egipto se enterara de la muerte del faraón y del ejército, los egipcios reconocieran ese poder que iba a tener el único Dios, no de repente los dioses en el que ellos creían, sino reconocer que el único Dios verdadero era el Dios del que Moisés le había hablado durante las 10 plagas que mandó. Entonces, ese fue uno de los propósitos que quería Dios que se manifestara. Y bueno, luego de que el pueblo de Israel ya viera que los egipcios se encontraban ya muertos, los israelitas se emocionaron y comenzaron a cantar alabanzas, a agradecer a Dios por lo que Él había hecho por ellos. Y entonces, chicos, esta ha sido una historia muy espectacular de ver cómo debemos tener la confianza en Dios, en las decisiones que Él pueda tomar para nuestras vidas. El versículo para memorizar el día de hoy es Salmos 56:3. Es un versículo corto y de muy gran significado, al igual que toda la palabra de Dios. Dice lo siguiente: en el día, es Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Nos habla mucho de la confianza durante cualquier situación. El día en que temamos, en que tengamos alguna situación difícil, alguna experiencia difícil, debemos de confiar en Dios, en que Dios va a hacer su propósito en nuestra vida y de que va a poder manifestarse de la forma más maravillosa que Él tenga para nosotros.
Y bueno chicos, no se olviden de enviarnos sus manualidades, sus textos bíblicos a través del WhatsApp, del Messenger. Igual pueden comunicarse con cualquiera de nosotros que estamos dentro del Ministerio de Niños. Y no se olviden de leer su Biblia siempre. Y nos vemos en una siguiente clase chicos.